Muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto para mí saludarles en este inicio de semestre. Bueno, pues un nuevo semestre en el que nos encontramos desde la virtualidad. Afortunadamente, pues ese no ha sido un impedimento para que ustedes pues, puedan continuar con su aprendizaje. Felicitaciones por llegar ya a estas últimas instancias de su carrera. Y bueno, en este horario vamos a tener el curso de ordenamiento territorial, como ustedes pueden ver. Este es el nombre del curso que vamos a tener en este horario. Es un curso que tiene un periodo, ¿verdad? El código que le corresponde a este curso es el FG 021. Obviamente, pues hoy nos corresponde el tema de la semana número 1, ya que hoy es nuestro inicio de clases. El tema que nos corresponde en el día de hoy son definiciones y conceptualización. Mi nombre es Carla Leticia Vida Rodas, yo soy ingeniera en gestión ambiental y pues voy a tener el gusto de darles el acompañamiento respectivo en este curso y en este horario, como les mencionaba anteriormente. El correo electrónico del curso es el FG 021 @unrural.edu.gt, ahí por ahí pueden anotarlo. Es a través de este correo electrónico que ustedes pueden mandar si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, o bien si quieren que se amplíe algún tema que ustedes consideren que es importante hacerlo, ¿verdad? Igualmente, este curso pues tiene también mucho que ver con la práctica que se tiene en campo, ¿verdad? Así de que si alguno de ustedes tiene experiencia en este tema de planificación territorial, ordenamiento territorial, pues me daría muchísimo gusto conocer un poco sobre su experiencia en estos procesos que son tan importantes y que son tan complejos también para un municipio, ¿verdad? En el transcurso del curso, pues vamos a ir hablando un poco sobre metodologías importantes, bueno, las metodologías que existen en cada una de las etapas para llegar a este ordenamiento territorial. Es un tema bastante, todo el tema completo del ordenamiento territorial y de la planificación del territorio es un tema bastante importante, considero, y necesario también en nuestro país. También es importante que tengamos claro de que, bueno, en Guatemala, en nuestro país, hablamos más allá de procesos de ordenamiento, procesos de planificación y procesos de reordenamiento territorial. Para nadie está oculto del municipio en el que estemos, del departamento en el que nos encontremos, que nuestra demografía o nuestro crecimiento poblacional pues ha sido desordenado. Hay construcciones que se han hecho en lugares en los que no debían hacerse. Hay proyectos que se han realizado en lugares en donde pues no empataban con el uso del suelo, por ejemplo, porque pues precisamente hemos crecido de esa manera desordenada, ¿verdad? Llega un punto en el que la población ha crecido tanto que los efectos de ese desorden o digamos de esa mala planificación o de la nula planificación que ha existido termina afectando incluso vidas humanas. En Guatemala es bastante continuo que escuchamos, me refiero al país en general, ¿verdad? No únicamente al departamento. Bastante común que lamentablemente ocurran tragedias que podrían haberse muchas veces evitado y que tienen mucho que ver con la mala planificación territorial, ¿verdad? Con la autorización de construcciones, sin normas respetando ninguna norma de construcción ni de la física siquiera. También por autorizaciones que a veces las mismas municipalidades autorizan en barrancos, la gran cantidad de asentamientos que hay, esto sí, pues principalmente en la ciudad capital, que terminan siendo focos de riesgo para la misma población que vive ahí y para las alrededor, ¿verdad? Y que al final termina
repercutiendo en pérdidas económicas y más lamentable aún en pérdidas humanas, perdón, económicas y más lamentable aún en pérdidas humanas. Entonces el ordenamiento territorial creo que no es ni siquiera que nos cuestionemos si es algo que es necesario o que es importante hacerse. Poco a poco, pues las exigencias para las municipalidades han ido aumentando para que le entren a estos procesos de ordenamiento territorial y de planificación del territorio, porque recordemos que según el Código Municipal, que es el instrumento o la normativa, digamos, legal que indica a las municipalidades cuáles son sus competencias, qué pueden hacer, etcétera, etcétera. Cómo ese poder del pueblo se delega en un consejo municipal que es electo democráticamente cada 4 años, eso pues ya lo sabemos, pero es importante que sepamos que la figura de la municipalidad tiene una gran importancia, o sea, realmente, obviamente cada 4 años hay una fuerte lucha de poderes por alcanzar la presidencia, por obvias razones, pero nosotros como ciudadanos de un municipio debemos de ponerle mucha atención a las elecciones municipales, sea del municipio en el que nos encontramos, porque realmente si nosotros revisamos en el Código Municipal, las competencias que tienen las municipalidades a través de los consejos municipales es grandísima. O sea, la municipalidad tiene competencia en el manejo del agua potable que usamos, en desechos sólidos, en drenajes, etcétera, etcétera. Y dentro de muchas de esas competencias, porque si ustedes, y en su momento vamos en una clase tenemos que revisar un poco de normativa legal, que aunque en Guatemala no tenemos una ley de ordenamiento territorial como tal, el Código Municipal sí nos indica que es la municipalidad quien debe de realizar el proceso de ordenamiento territorial. Recordemos que las municipalidades son las que autorizan o las que emiten las licencias de construcción, porque precisamente es la municipalidad quien va a planificar su territorio, o sea, quien va a disponer sobre ese territorio y qué es lo que pretende que haya en un futuro, ¿verdad? Cuáles son y que esas licencias al final empaten con lo que se pretende lograr o con lo que se pretende alcanzar a nivel municipal. Entonces, pues, es importantísimo que cuando sean las elecciones seamos bien conscientes de las autoridades que elegimos para dirigir nuestro municipio, porque el poder local, el poder de lo que ocurre en nuestro pequeño territorio está muy ligado a quienes, pues, como ciudadanos ponemos en el poder, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ofrecen quienes van para alcaldes, ¿verdad? Les menciono esto porque vamos a hablar mucho durante el curso vamos a hablar bastante de que las municipalidades, de que el alcalde, de que el consejo, porque precisamente el ordenamiento territorial no es un proceso que se puede hacer, digamos, a nivel del Ejecutivo, ¿verdad? No es el presidente al final quien va a hacer estos procesos de ordenamiento territorial, sino que es delegada esta autoridad en los consejos municipales. También, y que tengamos bien claro que toda esta parte de ordenamiento territorial pues tampoco es manejada ni puede ser tampoco dispuesta, por ejemplo, por la iniciativa privada, ¿verdad? Que digamos, no, que un empresario se dedique a hacer el ordenamiento territorial tampoco es algo que sea posible. O sea, nuestra misma, recordemos que la Constitución establece que las municipalidades son autónomas y que las municipalidades van a liderar, digamos, muchos de los procesos que ocurren a nivel municipal. Entonces, tener de entrada, creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener bien claras en cuanto al ordenamiento territorial, que es un proceso político, es un proceso en el que tiene que ir acompañado, que es otra cosa que también vamos a recalcar bastante, que es la participación ciudadana, ¿verdad? Son procesos que van
acompañados de un aspecto técnico que es bien importante porque es necesario que en estos procesos de ordenamiento territorial hayan disciplinas como trabajadores sociales, como ingenieros civiles, como arquitectos, como agrónomos, como ingenieros ambientales, sanitarios, o sea, es un proceso multidisciplinario, ¿verdad? Es un proceso en el que no puede venir nadie más, no puede venir, perdón, solamente una persona a querer hacerlo todo, porque eso no va a funcionar. Son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de ordenamiento territorial, o al menos de su aplicación a nivel municipal. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro ahorita desde el inicio. Vamos a ir obviamente hablando paso a paso, vamos a hablar, pues hoy, por ejemplo, pues vamos a hablar de definiciones y conceptualización. Creo que la próxima semana también nos corresponden temas generales de definiciones y conceptualización. Y así vamos a ir avanzando. Luego vamos a hablar un poco del diagnóstico, que es importantísimo en estos procesos de ordenamiento. No podemos, es algo así como automedicarnos, ¿verdad? No podemos o no deberíamos de decir, bueno, asumo que tengo esto mal y me voy a tomar esto para curarme. En teoría no deberíamos hacer eso. Entonces, lo mismo pasa con el territorio, ¿verdad? Tienen que haber primero un proceso de diagnosticar, es decir, encontrar, bueno, qué está bien, qué está mal, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son todas las oportunidades también que tenemos como municipio y que no estamos utilizando, que no estamos explorando, y con base en eso, pues ya venir y hacer un plan de ordenamiento territorial, proponerlo y todo el proceso para que sea aprobado a nivel municipal, justamente, ¿verdad? Porque, repito, es la municipalidad quien tiene que hacer estos procesos, ¿verdad? Quien tiene que liderarlos, realmente. Creo que ese es el término adecuado, liderarlos. Porque para realizarlos tiene que haber mucha, como les decía, mucha participación, no solo de entidades del Estado, sino también entidades privadas, de los habitantes, por supuesto, y muchas especialidades. Así de que el término sería que es la municipalidad que lo debe de liderar, porque es quien tiene la potestad legal para disponer sobre el territorio. Muy bien, entonces, teniendo ya eso en cuenta, sé que tal vez hay quienes, como les decía, tienen experiencia en temas de ordenamiento y de planificación del territorio. Les mencionaba, ¿verdad? Qué interesante sería que pudieran compartirlas. Y si no, pues si no tenemos idea todavía de qué es el ordenamiento territorial, poco a poco vamos a ir aclarando un poco las dudas, pero esto es como para que tengamos una noción general de qué hablamos cuando hablamos de ordenamiento territorial, ¿verdad? Es un proceso bastante complejo, pero muy necesario. O sea, creo que todos los que en determinado momento sufrimos con colas, con el tránsito, debido a que, por ejemplo, solamente hay una vía, por ejemplo, para salir o para movilizarnos hacia un punto de la ciudad, por ejemplo, o ciertas zonas de la ciudad que se congestionan. Siempre somos conscientes de que el ordenamiento territorial es un proceso muy necesario y de mucho beneficio para la calidad de vida de los habitantes del municipio que se está ordenando, pero también para la economía del municipio, ¿verdad? Muy bien, entonces ya vamos a entrar de lleno a la clase de hoy. El objetivo es definir conceptos fundamentales para el desarrollo del curso de ordenamiento territorial. Es importante que, bueno, vamos a ver algunos conceptos que yo sé que muchos ya manejan y tienen una idea o saben a qué nos estamos refiriendo, pero digamos bajo el contexto del ordenamiento territorial, es bueno que tengamos que estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Que tengamos como la misma idea del ordenamiento, ¿verdad? Bajo la gran sombría, digamos, del ordenamiento territorial, es importante que tengamos esto bien claro, ¿verdad? Que sepamos qué sentido le vamos a dar a cada uno de las palabras, porque
vamos a mencionar estos términos en muchas oportunidades, en muchas ocasiones durante el curso, y pues ya todos debemos de estar como bajo la misma línea de qué significa o qué sentido le estamos dando a cada uno de los términos que a continuación vamos a mencionar. Vamos a empezar por un término que es bastante conocido, pero creo que muchas veces se tiene como que se tiende a relacionar mucho con medio ambiente. Entonces pensamos, bueno, ambiente es naturaleza, ambiente es un ecosistema, y realmente en el sentido dentro del ordenamiento territorial que le podemos dar al término ambiente, lo vamos a definir que es aquel entorno que afecta a los seres vivos y que va a condicionar sus circunstancias vitales. Es decir, que cuando hablamos de ambiente no podemos pensar únicamente en medio ambiente, naturaleza, bosque, porque el ambiente al final no es netamente algo natural bajo este contexto, digamos, del ordenamiento territorial. Estamos hablando de todo lo que rodea y afecta a los seres vivos y que por lo tanto van a condicionar sus circunstancias vitales. Por ejemplo, no podemos pensar nosotros en que todos, digamos, vivimos en un ambiente igual. O sea, el ambiente va a ser muy distinto, por ejemplo, va a ser muy distinto a lo que rodea o el entorno que rodea a alguien que vive en el área rural, digamos, en una zona muy, muy rural, digamos, muy distante de una cabecera municipal, a, por ejemplo, el ambiente que rodea a los habitantes de la ciudad capital. El ambiente, las condiciones y las circunstancias en las que se encuentran, digamos, estos dos extremos de donde se vive, pues va a afectar sus circunstancias y también, pues obviamente, su comportamiento. Algo importante aquí nos menciona que las condiciones del lugar, de un grupo o de una época también son un ambiente, se considera como un ambiente. Entonces, por ejemplo, el ambiente en el que vivieron o en el ambiente en el que crecieron nuestros padres es distinto al ambiente en el que nos tocó vivir a nosotros y muy distinto al que nos va a tocar, a que le va a tocar a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y eso también va a moldear nuestras circunstancias vitales, ¿verdad? Todo lo que vivamos, incluso temporalmente, en la época en la que nos tocó, pues va a condicionar nuestro comportamiento y nuestra forma de vida. Obviamente, ahí entra, por ejemplo, en la cuestión temporal, podríamos pensar, ahora, bueno, que se habla de que el comportamiento de los millennials, que el comportamiento de la generación Z, que el comportamiento de los boomers, que es como se ha nombrado, digamos, a cada una de las generaciones, y se tiene como un paradigma también de cuál es el comportamiento que tiene cada una de las generaciones. Y realmente, al final, esto está en función del ambiente en el que nos tocó crecer a cada una de esas generaciones. Obviamente, el ambiente de nuestros padres, como les decía, es completamente distinto de nosotros y muy distinto al que van a tener nuestros hijos. Esto no necesariamente es malo, ¿verdad? Porque también se tiene como una idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Y no necesariamente. En algunos aspectos probablemente sí, pero no podemos también pensar en que todo lo nuevo está mal y todo lo anterior estaba bien, porque si analizamos, si nos ponemos a desglosar ciertas condiciones de vida que le tocaron a nuestros padres y que nosotros pues afortunadamente ya no tuvimos, pues eso es bueno. Y que nuestros hijos no van a tener y van a probablemente perder otros aspectos, pero van a ganar en otros aspectos. Al final, este cambio solamente es un proceso evolutivo. Recordemos que nosotros somos animales que evolucionan y de hecho necesitamos evolucionar, ¿verdad? Nosotros estamos, toda la naturaleza al final, y nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de un reino animal, y el que no evoluciona, el que no se adapta, pues se desaparece. Así de que al final todos estos cambios que van ocurriendo en las generaciones
pues también son necesarias para que se modifique la conducta, que se modifiquen ciertos comportamientos que también pueden en algún momento no convenir a toda la especie. Así que no sé, yo no soy mucho de la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no. Si lo analizamos detenidamente, no todo fue mejor y tampoco no todo está peor. Hay ciertos elementos que se van perdiendo. Y muchos de estos elementos, por ejemplo, que se van perdiendo, tienen mucho que ver con la relación con la naturaleza. Que ahí sí podríamos decir, bueno, las generaciones futuras, presentes y futuras, se van a perder mucha interacción con la naturaleza que las generaciones pasadas tuvieron. Y ahí sí podríamos decir, bueno, este sí es un aspecto o es una condición del entorno que sí puede afectar la relación que se tiene también con el territorio. Y, por ejemplo, también no podemos pensar que la relación que tiene alguien que, por ejemplo, vive en el mar, y la relación que tiene alguien con la naturaleza, alguien que vive en el mar, que se dedica a la pesca, por ejemplo, a la relación que tiene alguien que vive en Quetzaltenango, por ejemplo, o en las partes más frías de Toto, de San Marcos, de Huehue. La relación con la naturaleza es distinta a la que tiene alguien, un pescador que vive en el mar, a la relación que tiene alguien que vive en temperaturas más altas. Porque la temperatura, porque la presión, porque el modo de vida va a afectar su forma y su manera de concebir el mundo, de entenderlo y de relacionarse con él. Y también va a afectar mucho su relación con el territorio, que es un término que nos interesa mucho mencionar acá. Todo este entorno va a afectar. Eso me parece un concepto que es importante que tengamos claro y que manejemos esta idea de que el ambiente que no podemos, sobre todo, por ejemplo, si en algún momento ustedes se dedican a hacer consultorías en áreas rurales o en ciudades, por ejemplo, tenemos que entender mucho que el entorno o el ambiente en el que cada uno nos tocó vivir nos ha moldeado y, como nos dice aquí, ha condicionado nuestras condiciones o nuestras circunstancias vitales. Y sobre todo, ¿verdad? Esa idea que se tiene muchas veces de que todo lo de afuera está bien y todo lo de adentro está mal, que todo lo local o todo lo tradicional no está bien. Eso tampoco es así. Entonces, entender mucho esto de que el ambiente va a moldear o a modificar muchos de nuestros comportamientos, pues es importante. Que la manera de concebir la naturaleza o el mundo, digamos, como les regreso con el ejemplo del pescador, la percepción que se tiene de la naturaleza va a ser muy distinta a la que tiene una persona de la ciudad, por ejemplo. La relación que tiene con la naturaleza y también la defensa del territorio que puede hacer en determinado momento tiene mucho que ver con este entorno que nos tocó vivir. Otro concepto importantísimo en este curso, pues obviamente es el del territorio. Es el nombre, es una parte, es el ordenamiento de ese territorio del que estamos hablando. Y tenemos que entender que este concepto pues, se puede conceptualizar desde muchos puntos de vista, o sea, no hay una definición, digamos, única que hablemos de territorio, porque hay distintos puntos de vista en los que los podemos enfocar. Por ejemplo, un punto de vista geográfico, un punto de vista social, ambiental, político, e incluso el territorio se puede ver desde una percepción netamente y completamente emocional. Es decir, el territorio como tal no es una porción de tierra, ¿verdad? Cuando hablamos, bueno, vamos a hacer el ordenamiento del municipio, no podemos pensar en frío, o sea, no podemos decir, bueno, la tierra o el uso del suelo, pues es y así, acá vamos, esto aquí se va a poder construir, aquí no se va a poder construir, aquí sí, aquí no, aquí va a ser zona de reserva, sino que tenemos que concebir y entender que el territorio tiene múltiples dimensiones. Principalmente podemos hablar de una dimensión política, de una dimensión social, de una dimensión económica y de una dimensión cultural. Entonces, no hablamos únicamente, bueno, esta porción de tierra la vamos a ordenar de determinada manera, ¿verdad? Esta porción de tierra únicamente la vamos a ver como, vamos a trazar aquí, vamos a decir esto sí se puede hacer, sino que
tenemos que entender de que hay una población, o sea, que el territorio está vivo, ¿verdad? No es un pedazo de tierra que podemos partir, dividir, instalar las empresas o las industrias que se quiera, porque en ese territorio no hay solamente suelo, en ese territorio hay vida, hay culturas, hay idiosincrasias, hay política, hay un sistema económico también que hay que considerarlo antes de poder, pues de poder definir o poder decir, vamos a hacer o vamos a hacer estas modificaciones. Y también aquí, esto me parece bastante importante, esta percepción emocional que también tiene el territorio. El territorio no es únicamente una frontera física, es también una idea que se lleva en el imaginario colectivo. ¿Por qué, por ejemplo, nos emocionamos cuando gana la selección de fútbol, de la selección nacional, de lo que sea, de cualquier deporte, no únicamente del fútbol? En las Olimpiadas, por ejemplo, cuando destaca un deportista, ¿por qué nos alegra ese triunfo? Si realmente no es nuestro, no es un triunfo personal, o sea, no somos nosotros los que ganamos la medalla de plata, por ejemplo, cuando ganó Eric Barrondo en las Olimpiadas, no somos nosotros, pero todos estábamos felices, todos celebramos ese triunfo. ¿A qué se atribuye ese efecto, verdad? Es esa percepción emocional, ese imaginario que existe en nosotros de nuestro territorio y de que lo nuestro, de que debemos sentirnos orgullosos de lo nuestro, que debemos defender lo nuestro. También por ahí viene un poco la idea también, por ejemplo, de los ejércitos incluso, ¿verdad? De, bueno, es mi territorio y si el Estado, por ejemplo, me dice, bueno, tengo que ir a defender mi territorio, pues sí, mi país, pero es al final esa idea y ese imaginario social que tenemos, porque al final nosotros no elegimos en dónde nacer, es algo aleatorio que nos tocó nacer en un determinado territorio y lo podemos ver en el territorio a nivel nacional como en Guatemala, pero también lo podemos ver como un municipio, como una aldea, como una comunidad incluso, ¿verdad? Podemos ir cerrando el territorio lo más que queramos y llegar hasta nuestra colonia si queremos. Es nuestro territorio y es un imaginario, como les decía, es un imaginario al final emocional, un imaginario que se tiene como población. Y como también tenemos muchas más definiciones, como por ejemplo que es un espacio geográfico que está adscrito a una administración. Esa administración, pues generalmente suele ser, como les mencionaba, las municipalidades, pero el territorio puede ser tan grande o tan pequeño como nosotros lo querramos delimitar. Podemos hablar del territorio americano e irnos al territorio centroamericano, e irnos a Guatemala, e irnos a Guatemala, e irnos a Villanueva, e irnos a un asentamiento, a una colonia, a una residencial y decir, este es mi territorio, ¿verdad? Entonces, el territorio puede ser tan grande como nosotros querramos verlo, porque al final es un concepto que tiene muchas dimensiones de cómo lo podemos ver. Y no necesariamente político. También nos dice, bueno, es el espacio que define las relaciones entre el hombre y los recursos naturales, que es una parte, pues la parte ambiental es sumamente importante, obviamente, dentro del territorio. Esto va a definir cómo el hombre se relaciona con estos recursos naturales, ¿verdad? Con el medio, con la naturaleza que le rodea. Obviamente, la dependencia que existe hacia los recursos naturales de un territorio es sumamente importante y relevante. También entendemos el territorio como el conjunto de relaciones que van a dar origen, y a la vez van a expresar una identidad y un sentido de propósito compartido por múltiples agentes. Y eso tiene que ver mucho con lo que les mencionaba de este imaginario social, que el territorio es o que el territorio se convierte. ¿Por qué el triunfo de un deportista significa tanto para nosotros? ¿Por qué el que una bebida incluso sea considerada como la mejor de una región,
nos da orgullo, cuando no es un logro personal, pero sí es un orgullo de algo que representa a nuestro territorio. Muy bien. Más adelante vamos a hablar un poco más de territorio, ¿verdad? Al final es parte de nuestro curso y es algo a lo que le vamos a dar bastante seguimiento. Muy bien, para entender nuestro próximo concepto que tenemos que definir, aquí tenemos algunas imágenes de nuestro país que pueden generarnos diversas emociones y diversos sentimientos y que nos va a llevar a entender el siguiente concepto. Entonces, pues por aquí tenemos una imagen emblemática de nuestro país, emblemática del turismo nacional, en el que tal vez todos tenemos una foto y si no la tenemos deberíamos de tenerla, en la antigua Guatemala. Un lugar simbólico, un lugar que nos transmite pues, paz, que nos transmite alegría, orgullo nacional, que era parte de lo que les mencionaba, ¿verdad? Vemos, bueno, aquí en esta escena, pues las calles limpias, vemos el volcán, vemos el arco y, bueno, las calles muy bonitas que tiene la antigua Guatemala. Esta es otra imagen también que a nivel mundial creo que es conocida, ¿verdad? El Parque Nacional Tikal, que es una parte del parque, ¿verdad? Sabemos que Tikal tiene mucho más que ofrecer, pero esta es como la plaza que más ha atraído la atención de quienes se dedican al estudio de la arqueología, de turistas también, y pues es imagen del lenguaje en muchas campañas promocionales, ¿verdad? Es también otro motivo de orgullo para nosotros como guatemaltecos, siempre dentro de este contexto que les mencionaba de este imaginario social que es el orgullo patrio, el orgullo nacional. Por aquí tenemos otro de los lugares más bellos del país, que es el biotopo, ¿verdad? Una parte de un sendero del biotopo Mario Dari, que se encuentra en Cobán, ¿verdad? En Alta Verapaz. Nos transmite paz, frío, nos transmite emoción, orgullo también. Es una zona muy, muy bonita de nuestro país, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra imagen que también es parte de nuestro país, de esas que no salen en los anuncios de WhatsApp, ¿verdad? De esas que no salen en los anuncios de propaganda política. Justamente, si no mal recuerdo, esta es una parte de lo que se cayó del Cambrai. ¿Cuántos asentamientos de este tipo no vemos principalmente en la ciudad capital, ¿verdad? Deben de haber en el interior, pero bueno, este es en la ciudad capital, o en sus municipios aledaños, ¿verdad? Que Santa Catarina Pinula era que se encontraba el Cambrai, si mal no recuerdo. Y tenemos muchos asentamientos más, ¿verdad? En nuestro país, que al final son construcciones, es parte de ese crecimiento, digamos, desordenado, construcciones que se han permitido, que han ido, bueno, con el hecho de que se dejen, es como una parte de que se han permitido, ¿verdad? En barrancos, en zonas de riesgo, en áreas que ya están a punto del colapso a veces. Aquí tenemos otra imagen también de nuestro país, tan guatemalteca como la antigua, como Tikal, que es el manejo de desechos sólidos, ¿verdad? La basura. Esta imagen, que por ejemplo es del basurero de la zona 3, vemos un par ahí de niños, ¿verdad? Recolectores de desechos, metidos completamente entre la basura, sin ningún... Bueno, para empezar, que son niños, ¿verdad? Y además de eso, pues sin nada que los proteja de cuánto riesgo pueden estar sometidos ahí, no solo por la basura, sino de toda lo que rodea al final estas situaciones o estos lugares, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí también una carretera, ¿verdad? Tenemos ahí, pero quiero llegar a esto porque si no, no va a dar tiempo.
cada una de las imágenes que vimos anteriormente, pues son esto, son un paisaje. Porque muchas veces tenemos como la idea, bueno, un paisaje es algo bonito, un paisaje es algo que inspira, un paisaje es algo digno de hacerle una foto y hacerle una pintura y marcarlo. Pero realmente un paisaje, si nosotros nos vamos a la definición como tal que tiene el paisaje, ese se entiende como el área total que abarca nuestra visión y es el resultado de todas las interacciones que hay de factores naturales y de factores humanos. Como podemos ver, por ejemplo, en la imagen que tenemos abajo, en la primera imagen, pues tenemos un cultivo. Ahí vemos una interacción entre un factor natural, que son las plantas, pero también humanos, porque al final esa forma, esas líneas, esa dirección, ese sentido se lo dio un ser humano. Vemos otro paisaje a la par en donde, bueno, aquí no se ve mayor intervención humana, pero también es un paisaje, una carretera, una planta nuclear, un asentamiento, como vimos anteriormente, un basurero. Todos son paisajes de alguien, o sea, abarca la visión de alguien, me refiero en el sentido de que alguien vive en esos paisajes, ¿verdad? Alguien ve diariamente esos paisajes. Y ahí también entra un poco lo que les mencionaba anteriormente de lo que es la relación que tiene también con ambiente, paisaje, ¿verdad? Y cómo moldea nuestro comportamiento y cómo moldea nuestra forma de concebir el mundo, ¿verdad? Alguien que ha crecido en este paisaje, qué percepción puede tener, qué relación con la naturaleza puede tener, qué relación con la sociedad en la que creció puede tener, cuál va a ser su comportamiento, cuál va a ser su relación con sus semejantes, a alguien que, por ejemplo, no sé, vive, qué sé yo, aquí, bueno, aquí probablemente todos son restaurantes, pero imaginémonos que aquí hay una casa, ¿verdad? Alguien que vive aquí y que este es su paisaje todos los días antes de irse a estudiar, alguien que ni siquiera va a la escuela y esto es su diario vivir, ¿verdad? Este es su paisaje y probablemente no sabe que todo esto existe también en el mismo país en el que le toca ver esto. Entonces, el paisaje es todo lo que vemos y alguien que vive en el interior, alguien que vive en un municipio, alguien que vive en la ciudad, tiene un paisaje distinto. Obviamente, todos tenemos un ambiente, un entorno diferente y este va a cambiar mucho o va a moldear mucho de nuestro comportamiento en sociedad, que es otro término que vamos a ver ahorita. Y bueno, también es la combinación de relieve, de forma, de vegetación y de usos del suelo que se tiene. Otro concepto importante que vamos a ver hoy pues es el de la ecología, que es la ciencia que estudia los organismos en su propia casa. Y esta ciencia se va a centrar en el conocimiento de los individuos y el conjunto de relaciones en las que intervienen. Cuando hablamos de ecología, hablamos de algo como más, bueno, netamente físico, digamos, o refiriéndonos mucho al medio natural, a la naturaleza. Aquí vemos a los productores, vemos a los consumidores primarios, los consumidores secundarios. Bueno, el productor produce todo el alimento gracias a la energía, gracias al dióxido de carbono, las sales y al agua, y este le proporciona alimentos al primario, que a la vez le alimenta al secundario y este a la vez al terciario. Luego vienen las bacterias, los descomponedores, los roedores que vienen y completan y dan el equilibrio que tiene un ecosistema. Entonces la ecología va a estudiar, bueno, qué papel tiene este consumidor primario, cuál es la importancia de que este consumidor primario exista y se consuma y a la vez sirva para alimento de estos otros. Recordemos que en la naturaleza existe un equilibrio que permite que la vida continúe, ¿verdad? Si nosotros desaparecemos a un elemento, vamos a afectar a otro, vamos a afectar a todo el sistema como tal. Entonces, esto estudia en la ecología, ¿verdad? Estudia a los organismos que se encuentran en su propia casa, por tener un término, pero no es tanto casa, es medio, ¿verdad? Pero es la definición que nos aparece. Y se va a centrar en la relación que tiene este individuo con el resto, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia, su papel, su nicho? ¿Cuál es su rol, ¿verdad? Su puesto funcional dentro de toda la estructura. Dentro de la sociología, también otro término que es importante y que va muy relacionado con el ordenamiento territorial, pues es
precisamente la ecología humana, y esta va a estudiar las conexiones que tienen las poblaciones humanas con el sistema. Va muy relacionada a la sociología. Entonces, prácticamente, pues la ecología humana nos va a hablar la ecología humana nos va a hablar de lo mismo que la ecología, pero ya no en un ecosistema natural, sino específicamente en poblaciones humanas y la relación que éstas van a tener con el mismo, pues con el mismo ecosistema. Y va muy relacionado con la sociología. Es importante entender la ecología humana, entender cómo un individuo se relaciona con sus semejantes para poder entender toda la dinámica social. Y por último, tenemos la sociedad. La sociedad, precisamente, se define como todo tipo de asociación o grupo formado por seres vivientes a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su constitución o en sus actividades. La sociedad, entonces, es todo lo que los seres, la agrupación de seres humanos, pero que nos unen ciertas semejanzas o ciertas coincidencias. Estas semejanzas pueden ser desde el idioma, desde la cultura, la religión, las creencias, y tiene mucho que ver también, obviamente, con una cuestión del espacio y del territorio y de una cuestión también bastante natural que ha hecho que muchas sociedades se formen de esta manera. La sociedad tiene varias características que la hacen ser considerada como una sociedad. Es una unión que tiene que ser intencional. Es decir, tenemos que querer o tenemos que conscientemente elegir ser parte de esta sociedad. Como les decía anteriormente, nosotros no elegimos en dónde nacer, en qué territorio, pero sí elegimos pertenecer a una sociedad. Alguien podrá decir, bueno, yo nunca elegí pertenecer a esta sociedad, pero sí de alguna manera damos nuestro consentimiento de pertenecer a la sociedad cuando pagamos impuestos, cuando trabajamos en un determinado espacio, cuando votamos, cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando somos parte de la dinámica que se da dentro de esa sociedad. Si nosotros pensamos en grupos sociales marginados, digamos, o que no construyen o que no son parte de esa asociación que busca lograr un objetivo, pues ahí sí podemos decir, bueno, no es una unión intencional. Es estable, es decir, tiene que durar. Una manifestación, por ejemplo, no es una sociedad, no se puede considerar una sociedad porque no busca la permanencia, solamente es el logro de un objetivo y si se alcanza o no, después se disuelve. Tiene que ser estructurada porque cada uno de los elementos de esa sociedad le van a dar van a cumplir con un rol o con un papel dentro de esa sociedad. Y algo importantísimo que es que van a buscar activa y conscientemente la consecución de un bien común. Es decir, para que un grupo de individuos sea considerado una sociedad, tienen que buscar este bien común. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué obedecemos un sistema de leyes si no es más que para lograr el bien común? Y ese bien común puede estar muy relacionado, por ejemplo, al bienestar de los niños, por ejemplo. Muchos en la sociedad, pues trabajamos y no queremos ver delincuencia o no queremos ver hechos que afecten la calidad de vida de nuestros hijos o de nuestros nietos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas características que tiene que tener el grupo humano para ser considerado realmente como una sociedad, ¿verdad? Más adelante vamos a profundizar un poco más sobre esto. Y muy bien, entonces aquí nuevamente les dejo el correo electrónico por alguna pregunta, algún comentario, algún tema que ustedes deseen ampliar. Igualmente, la próxima semana vamos a seguir hablando de conceptos introductorios al curso, para después, si eventualmente, pues ya podamos hablar sobre esta línea o esta ruta que lleva la planificación y el ordenamiento territorial. Entonces, pues muchas gracias por su atención a todos y todas. Me dio mucho gusto saludarles a través de este medio y nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un excelente,
finalización de clases. Así que muy buena tarde.